Segundo de Samuel 12:13. Segundo de Samuel 12. El Señor envió a Natán ante David y cuando llegó a su presencia le dijo: había dos hombres en una ciudad, uno rico y otro pobre. El rico tenía ovejas y bueyes en abundancia. El pobre no tenía más que una corderilla que había comprado y criado. Crecía junto a él y con sus hijos, comiendo de su mismo pan, bebiendo de su mismo vaso y durmiendo en su regazo. Era para él como una hija. Vino una vez un huésped a casa del rico y le dio pena tomar una de sus ovejas o de sus vacas para honrar al recién llegado. Así que robó la corderilla al hombre pobre y se la preparó al viajero. Se encendió la ira de David contra aquel hombre y dijo a Natán: vive el Señor, que el que ha hecho tal cosa es reo de muerte, y por haber actuado de esa manera sin tener compasión, habrá de pagar 4 veces por la corderilla. Dijo entonces Natán a David: tú eres ese hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel: yo te he ungido como rey de Israel, yo te he librado de la mano de Saúl, te he entregado la casa de tu Señor y he puesto en tu regazo las mujeres de tu Señor. Te he dado la casa de Israel y de Judá, y por si fuera poco voy a añadirte muchas cosas más. ¿Por qué has despreciado al Señor, haciendo lo que más le desagrada? Has matado a espada a Urías elitita, has tomado su mujer como esposa tuya y lo has matado con la espada de los amonitas. Por todo esto, por haberme despreciado y haber tomado como esposa a la mujer de Urías elitita, la espada no se apartará nunca de tu casa. Así dice el Señor: suscitaré el mal en tu casa, ante tus ojos te quitaré tus mujeres y se las daré a otro que dormirá con ellas a la luz del sol que vemos. Tú lo has hecho en secreto. Yo lo haré a la vista de todo Israel y a la luz del sol. David dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Natán le respondió: el Señor ya ha perdonado tu pecado, no morirás. Pero por haber ofendido al Señor con esta acción, el hijo que te ha nacido morirá. Y Natán se volvió a su casa. El Señor hirió al niño que la mujer de Urías le había dado a David y cayó gravemente enfermo. David rogó al Señor por el niño, ayunó y se encerró pasando las noches acostado en el suelo. Los ancianos de su casa le insistían para que se levantara del suelo, pero él no quiso y no provocado con ellos. Al 7º día murió el niño. Los servidores de David tenían miedo de comunicarle que el niño había muerto, porque se decían: si cuando el niño vivía le hablábamos y no nos escuchaba, ¿cómo le vamos a decir que el niño ha muerto? Será peor. Pero vio David que sus servidores hablaban entre ellos en voz baja y comprendió que el niño había muerto, y les preguntó: ¿ha muerto el niño? Así es, ha muerto, respondieron ellos. David se levantó del suelo, se lavó, se perfumó y se cambió de ropa. Se dirigió a la casa del Señor y se postró en adoración. Luego volvió a su casa, pidió comida y comió. Los servidores le dijeron: ¿qué manera es esta de obrar? Por el niño cuando estaba todavía vivo ayunabas y llorabas, ahora que ha muerto te animas y comes. Él respondió: cuando el niño estaba todavía vivo ayunaba y lloraba porque me decía: ¿quién sabe si el Señor tendrá misericordia de mí y dejará al niño con vida? Pero ahora que ha muerto, ¿para qué ayunar? ¿Puedo hacer que vuelva? Yo sí iré donde está él, pero él no volverá donde estoy yo. David consoló también a Betsabé su mujer y durmió con ella. Betsabé le dio un hijo y él le puso por nombre Salomón. El Señor lo amó y envió al profeta Natán para que le pusiera como sobrenombre Yedirías, por lo que había dicho el Señor. Mientras tanto, Joab atacó Rabá, la de los amonitas, y se apoderó de la ciudad del rey. Entonces envió mensajeros a David diciéndole: he atacado Rabá y me he apoderado de la zona que la abastece de agua. Ahora pues reúne el resto del ejército, acampa frente a la ciudad y conquístala tú, para que no sea yo quien la conquiste y tenga que llevar mi nombre. Reunió pues David a todo el ejército, se dirigió contra Rabá, la atacó y la conquistó. Quitó de la cabeza de Milcom la corona que pesaba 1 talento de oro, esta tenía una piedra preciosa que David puso sobre su cabeza, y se llevó de la ciudad un enorme botín. Sacó a la gente de esa ciudad y la hizo trabajar con sierras, con trillos de hierro y hachas de hierro, y la utilizó en hornos de ladrillos. Lo mismo hizo con todas las ciudades amonitas. Luego David y todo su ejército regresaron a Jerusalén. Segundo de Samuel 13. Al cabo del tiempo sucedió que Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy hermosa llamada Tamar. Amnón, hijo de David, se enamoró de ella y se llenó de pasión hasta el punto de enfermar por su hermana Tamar, porque era virgen y le parecía difícil conseguir algo de ella. Tenía Amnón un amigo de nombre Jonadab, hijo de Samá, hermano de David. Jonadab era un hombre muy hábil y le dijo: ¿por qué, hijo de rey, cada día estás más débil?
¿No me lo vas a contar? Amnón le respondió: me enamoré de Tamar, hermana de mi hermano Absalón. Jonadab le dijo: acuéstate en tu lecho y fíngete enfermo. Cuando tu padre venga a verte, dile que venga por favor Tamar, mi hermana, a darme de comer, que prepare algo de comer ante mí para que yo lo vea y lo reciba de su mano. Amnón se acostó y se fingió enfermo. El rey vino a visitarlo y le dijo a Amnón: que venga por favor Tamar, mi hermana, que prepare ante mi vista 2 tortas para que pueda tomarlas de su mano. David mandó recado a Tamar a su casa: vete por favor a casa de tu hermano Amnón y prepárale la comida. Fue Tamar a casa de su hermano Amnón, que estaba acostado. Ella tomó harina, la amasó, preparó las tortas delante de él y las puso a freír. Luego tomó la sartén y se la puso delante, pero él no quiso comer, diciendo: que salgan todos. Y cuando habían salido todos de allí, dijo Amnón a Tamar: acércame la comida a la habitación para poder comerla de tu mano. Tamar tomó las tortas que había preparado y se las llevó a su hermano a la habitación. En el momento de acercarle la comida, él la sujetó y le dijo: ven, entra en mi lecho, hermana mía. Ella le contestó: no, hermano mío, no me fuerces, que esto no se hace en Israel. No cometas esta infamia. ¿A dónde podré ir yo con mi deshonra? Y tú serás un infame en Israel. Es mejor que le hables al rey. Él no se negará a entregarme a ti. Pero Amnón no quiso atender a estas razones, sino que, como era más fuerte, la violentó y durmió con ella. Pero después sintió hacia ella un odio grande, mucho más intenso que el amor que antes le había tenido. Y Amnón le dijo: levántate y vete. Ella le suplicaba: no, hermano mío, que si me expulsas esta maldad será peor que la primera que cometiste conmigo. Pero no quiso escucharla, sino que llamó a su sirviente personal y le dijo: echa fuera a éste y cierra la puerta tras ella. Tamar vestía una túnica de 2 mangas, porque así vestían las hijas del rey que todavía eran vírgenes. El servidor personal de Amnón la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Tamar se echó polvo sobre su cabeza, rasgó la túnica de 2 mangas que vestía y puso las manos sobre la cabeza, caminando y dando gritos de un lado para otro. Su hermano Absalón le dijo: ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Bien, hermana mía, tú por ahora calla, es tu hermano. No se atormente tu corazón por esto. Tamar, muy desolada, se quedó en casa de su hermano Absalón. Cuando el rey oyó todo esto, se enfureció, pero no quiso enemistarse con su hijo Amnón. Le quería mucho por ser su primogénito. Absalón no volvió a dirigir la palabra a Amnón, ni para bien ni para mal, pero le odiaba por haber humillado a su hermana Tamar. 2 años después, Absalón estaba de esquileo en Baal-Jasor, cerca de Efraín, e invitó a todos los hijos del rey. Se presentó también ante el rey y le dijo: tu siervo está de esquileo, que el rey y sus siervos se acerquen por favor a mi casa. El rey respondió a Absalón: no, hijo mío, no podemos ir todos y resultarte gravosos. Absalón insistió, pero el rey rehusó y le bendijo. Entonces Absalón le dijo: si tú no vienes, permite al menos que venga mi hermano Amnón. El rey respondió: ¿por qué quieres que vaya? Pero Absalón insistió y David dejó que fueran con él Amnón y todos los hijos del rey. Preparó Absalón un banquete regio y dio estas instrucciones a sus servidores: estad atentos, y cuando Amnón esté alegre por el vino y yo os diga: herida a Amnón, matadlo. No tengáis miedo, soy yo quien os lo manda. Tened valor y sed valientes. Los servidores de Absalón actuaron contra Amnón como les había mandado. Todos los hijos del rey se levantaron, montaron cada uno en su cabalgadura y huyeron. Estaban todavía en camino cuando le llegó a David esta noticia: Absalón ha matado a todos los hijos del rey, no ha quedado uno solo vivo. Se levantó el rey, se rasgó las vestiduras y se postró en tierra. Todos los servidores que le atendían también se rasgaron las vestiduras. Sin embargo, Jonadab, hijo de Samá, el hermano de David, dijo: no piense mi señor que han matado a todos los hijos del rey. Solo Amnón ha muerto porque Absalón así lo tenía decidido desde el día en que humilló a su hermana Tamar. Así que no haga caso mi señor el rey de eso que dicen, que todos los hijos del rey han sido asesinados, porque solo Amnón ha muerto. Absalón ya había huido. El centinela alzó los ojos y vio un gran tropel que venía por el camino de Joronaim, en la ladera del monte. Se acercó al rey y le anunció: ve a unos hombres por el camino de Joronaim. Entonces Jonadab dijo al rey: son los hijos del rey que llegan. Ha ocurrido como tu siervo había dicho. Apenas había terminado de hablar cuando los hijos del rey entraron llorando a gritos. También el rey y todos sus servidores lloraron desconsoladamente. Absalón huyó, se refugió junto a Talmaí, hijo de Amihud, rey de Gesur.
En cambio, el rey lloraba día tras día por su hijo. Absalón en su huida llegó a Gesur y estuvo allí durante 3 años. El rey David cesó en su actitud contra Absalón a medida que iba consolándose de la muerte de Amnón. Salmo 110. De David, Salmo. Oráculo del Señor a mi Señor. Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. El Señor extenderá desde Sión el poder de tu cetro. Domina en medio de tus enemigos. Para ti es el principado el día de tu poder, entre esplendores sagrados. Desde el seno antes de la aurora, como el rocío, te he engendrado. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor a tu derecha, el día de su ira, quebrantará a los reyes. Juzgará a las naciones, amontonará los cadáveres, quebrantará las cabezas sobre ancha tierra. En el camino beberá del torrente, por eso levantará la cabeza. Juan 3, 1-21. Había entre los fariseos un hombre que se llamaba Nicodemo, judío influyente. Este vino a él de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, pues nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Contestó Jesús y le dijo: en verdad te digo que si uno no nace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le respondió: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Jesús contestó: en verdad te digo que si uno no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne, carne es, y lo nacido del Espíritu, Espíritu es. No te sorprendas de que te haya dicho que debéis nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿y eso cómo puede ser? Contestó Jesús: ¿tú eres maestro en Israel y lo ignoras? En verdad te digo que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado de cosas terrenas y no creéis, ¿cómo ibais a creer si os hablara de cosas celestiales? Pues nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Igual que Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así debe ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga vida eterna en él. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo unigénito para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Pues Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no es juzgado, pero quien no cree ya está juzgado, porque no cree en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Este es el juicio, que vino la luz al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra mal odia la luz, y no viene a la luz para que sus obras no le acusen. Pero el que obra según la verdad viene a la luz, para que sus obras se pongan de manifiesto, porque han sido hechas según Dios.